Buenas noches, tengan todos y bienvenidos para continuar nuestra lectura del libro Durantia, hoy con el documento 95, donde vamos a aprender un poco más sobre los misioneros de Melquisedec, cómo proclamaron ese mensaje en lo que se conoce como el Levante. Entonces, antes de continuar, vamos a poner esta actividad en presencia de nuestro Padre, así que tenemos un momento de silencio para que cada uno lo haga. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la lectura de este documento. Las enseñanzas de Melquisedec en el Levante. Así como la India dio origen a muchas de las religiones y filosofías de Asia Oriental, del mismo modo el Levante fue la cuna de las fes del mundo occidental. Los misioneros de Salem se difundieron por todo el suroeste de Asia, a través de Palestina, Mesopotamia, Egipto, Irán y Arabia, proclamando por todas partes la buena nueva del Evangelio de Maquiventa Melquisedec. En algunas de estas tierras sus enseñanzas dieron frutos, en otras tuvieron éxito variable. A veces su fracaso se debió a la falta de sabiduría, otras veces a circunstancias más allá del control de los misioneros. Notemos que ahí nos dice que por falta de sabiduría, en algunos casos fracasó ese mensaje. Yo pienso allí que esa sabiduría nos puede aplicar eso a nosotros. A veces no tenemos el conocimiento, el método de cómo compartir la quinta revelación del libro Durantia, y entonces por eso a veces en lugar de ser recibido, lo que recibimos es más bien un rechazo. Habría que aprender más o menos qué metodología puede ser la mejor para que no nos pase como a ellos. 1. La religión de Salem en Mesopotamia. Para el año 2000 antes de Jesucristo, las religiones de la Mesopotamia habían prácticamente perdido las enseñanzas de los hetitas y estaban en gran parte bajo la influencia de las creencias primitivas de dos grupos de invasores: los beduinos semitas, que se habían filtrado desde el desierto occidental, y los jinetes bárbaros que habían venido desde el norte. Pero la costumbre de estos pueblos adanitas primitivos de honrar el séptimo día de la semana no desapareció nunca por completo en Mesopotamia. Pero durante la era de Melquisedec, el séptimo día se consideraba el peor día de la mala suerte. Estaba lleno de tabúes. Era ilegal viajar, cocinar alimento o prender fuego en el peligroso séptimo día. Los judíos llevaron de vuelta a Palestina muchos de los tabúes mesopotámicos que habían encontrado en la observancia babilónica del séptimo día, el Shabbatum. Aunque los maestros de Salem mucho hicieron por redefinir y elevar las religiones de la Mesopotamia, no tuvieron éxito en hacer que los varios pueblos reconocieran en forma permanente a un Dios único. Estas enseñanzas ganaron ascendencia durante más de 150 años y luego gradualmente fueron reemplazadas por las creencias más antiguas en una multiplicidad de deidades. Los maestros de Salem redujeron grandemente el número de dioses de la Mesopotamia, limitando en cierto momento las deidades principales a 7: Bel, Shamash, Nabu, Anu, Ea, Marduk y Sin. En la cumbre de sus nuevas enseñanzas se exaltaron a 3 de estos dioses por encima de todos los demás: la tríada de Babilonia, Bel,
Ea y An, los dioses de la tierra, el mar y el cielo. Otras tríadas se originaron en diferentes localidades, reminiscentes todas de las enseñanzas de la Trinidad, transmitidas por los anditas y los sumerios y basadas en las creencias de los salemitas en la insignia de los tres círculos de Melquisedec. Los maestros salemitas nunca lograron vencer la popularidad de Ishtar, madre de los dioses y espíritu de la fertilidad sexual. Mucho hicieron por refinar la adoración de esta diosa, pero los babilónicos y sus vecinos no habían superado nunca completamente ciertas formas solapadas de cultos sexuales. Se había vuelto práctica universal en toda Mesopotamia que las mujeres se sometieran por lo menos una vez en su juventud al abrazo de extraños. Esto se consideraba una devoción exigida por Ishtar y se creía que la fertilidad dependía en gran parte de este sacrificio sexual. El primer progreso de las enseñanzas de Melquisedec fue altamente gratificante hasta que Nabodad, el líder de la escuela de Cis, decidió librar un ataque concentrado contra las difundidas prácticas de prostitución en el templo. Pero los misioneros de Salem fracasaron en su esfuerzo de efectuar esta reforma social y este naufragio arrastró consigo todas sus enseñanzas espirituales y filosóficas más importantes. Esta derrota del Evangelio de Salem fue seguida inmediatamente por un gran crecimiento del culto a Ishtar, rito que ya había invadido Palestina, con el nombre de Astoret. En Egipto como Isis, en Grecia como Afrodita y en las tribus norteñas como Astarte. Y fue en relación con este renacimiento de la adoración a Ishtar en que los sacerdotes babilónicos nuevamente volvieron los ojos hacia las estrellas. La astrología experimentó su último gran renacimiento en la Mesopotamia. Se puso de moda la adivinanza y durante siglos el sacerdocio se fue deteriorando cada vez más. Melquisedec había advertido a sus seguidores que enseñaran al Dios único, el Padre y Hacedor de todos, y que predicaran tan solo el Evangelio del favor divino mediante solamente la fe. Pero ha sido frecuentemente error de los maestros de nuevas verdades intentar demasiado, intentar suplantar la evolución lenta por la revolución repentina. Muy importante esto. Los misioneros de Melquisedec en Mesopotamia elevaron excesivamente las normas morales para el pueblo, intentaron demasiado y su noble causa fue derrotada. Se les había comisionado que predicaran un evangelio definido, que proclamaran la verdad de la realidad del Padre Universal, pero se embrollaron en una causa aparentemente noble de reforma de hábitos y de esta manera su gran misión se desvió y virtualmente se perdió en la frustración y el olvido. En una generación, el centro de Salem en Cis llegó a su fin y la propaganda a favor de la creencia en un solo Dios virtualmente cesó por toda Mesopotamia. Pero los residuos de las escuelas salemitas persistieron. Pequeños grupos aquí y allá continuaron creyendo en el Creador único y luchando contra la idolatría e inmoralidad de los sacerdotes mesopotámicos. Fueron los misioneros de Salem del período siguiente al rechazo de su enseñanza quienes escribieron muchos de los salmos del Antiguo Testamento, grabándolos en piedra, allí donde los sacerdotes hebreos de tiempos más recientes los encontraron durante su cautiverio y posteriormente los incorporaron en la colección de himnos adscritos a los autores judíos. Estos hermosos salmos de Babilonia no fueron escritos en los templos de Bel Marduk, fueron obra de los descendientes de los misioneros salemitas de tiempos anteriores y ofrecen un contraste notable respecto de los conglomerados mágicos de los sacerdotes babilónicos. El libro de Job
es un reflejo bastante bueno de las enseñanzas de la escuela de Salem en Cis y en toda Mesopotamia. Mucha de la cultura religiosa de Mesopotamia se abrió camino en la literatura hebrea y en su liturgia por Egipto a través de los trabajos de Amenemope y Akeratón. Los egipcios conservaron notablemente bien las enseñanzas de la obligación social provenientes de los anditas mesopotámicos más primitivos. En cambio, los babilónicos más recientes que habitaron el valle del Éufrates las perdieron casi por completo. Así que si alguien tiene algún comentario al respecto de ver cómo es difícil llevar a veces el mensaje nuevo y como vimos allí, la práctica o el método utilizado a veces da fruto y prospera y otras veces no sirve y entonces se fracasa. Pero uno debe estar dispuesto a ambas cosas, al éxito y al fracaso. Siempre dice que uno debe andar con dos bolsitas, pues para echar lo bueno y también echar lo malo, porque de ambas cosas siempre en la vida vamos a tener. Entonces, cuando nos acercamos a alguien, no a mostrarle no solo las enseñanzas de Melquisedec, sino todas las enseñanzas que encontramos en el libro, tenemos que prepararnos antes cómo vamos a llegar a esa persona. Y no es lo mismo llegarle a una persona de tal condición que a otra. Lo que me funcionó, se lo dije a mi primo y no, qué maravilla, ya quedó, aceptó todo. Pero voy donde otro primo y ese me da candela. Entonces, lo que funciona para uno no funciona para el otro. Tenemos que ser pues, precavidos con eso. Y como leímos por allí algo, no me acuerdo ahora, pero hablaba de que hay que procurar que vaya el proceso evolutivo poco a poco, no procurar pues que sea un cambio ya, porque muchas veces queremos eso, hablarle del libro durante a alguien y que ahí en media hora él ya está convencido, ya el otro día está aquí participando convencidísimo de eso. Eso no existe, eso no es así. Sí, Claudio. Sí, muy de acuerdo contigo, Carlos. Eh, lo que pasa generalmente cuando uno recién encuentra algo, es casi normal que quiera Sí, correcto. difundirlo con mucho entusiasmo Sí, sí, y no todos tienen la misma predisposición. sí, Eh, leías en el texto recién que tenían que tener sabiduría, ¿no? Y yo pensaba en Jesús, que en general tenían, pues, más que sabiduría, y también sabía cuando no valía la pena siquiera hablar, ¿no? Hay un paso ahí cuando está con Ganid que no le dio testimonio del Evangelio del Reino, y Ganid le preguntó por qué no le habló, dice, porque no estaba preparado para escucharlo. O sea, no le tiraba perlas a los chanchos, eso es digamos. parte de la sabiduría, correcto, sí. Claro, claro. Así que bueno, era eso nomás, gracias. Gracias, Claudio. Bien, pues vamos a continuar entonces. Los dejo ahora con Flor. Gracias, Carlitos. Ok. 2. La primitiva religión egipcia. Las enseñanzas originales de Melquisedec en realidad se arraigaron más fuertemente en Egipto y desde allí posteriormente se difundieron a Europa. La religión evolucionaria del Valle del Nilo fue periódicamente enaltecida por la llegada de cepas superiores de nuditas, adanitas y pueblos anditas más recientes provenientes del Valle del Éufrates. De vez en cuando, muchos de los administradores civiles egipcios eran sumerios. Así como la India en esos días cobijaba la mezcla más grande de razas del mundo, del mismo modo, Egipto fomentó el tipo más completamente mezclado de filosofía religiosa que se pudiera encontrar en Urantia, y desde el Valle del Nilo, este se difundió a muchas partes del mundo. Los judíos recibieron mucho de su idea de la creación del mundo de los babilónicos, pero estos derivaron el concepto de la providencia divina de los egipcios. Fueron tendencias políticas y morales más bien que filosóficas o religiosas las que hicieron que Egipto fuera el terreno más fértil para las enseñanzas de Salem sobre la Mesopotamia. Cada líder tribal en Egipto
Después de pelear hasta llegar al trono, buscaba perpetuar su dinastía, proclamando a su dios tribal como deidad original y creador de todos los demás dioses. De esta manera, los egipcios se fueron acostumbrando paulatinamente a la idea de un superdios, lo cual representó un paso hacia la doctrina posterior de la deidad universal creadora. La idea del monoteísmo tuvo en Egipto altos y bajos durante muchos siglos, ganando terreno constantemente, pero sin llegar a dominar por completo los conceptos evolutivos del politeísmo. Durante muchas edades, los pueblos egipcios se habían dedicado a la adoración de los dioses de la naturaleza. Más particularmente, cada una de las 40 tribus distintas tenía su propio dios especial. Una adoraba al toro, otra al león, una tercera al carnero y así sucesivamente. Aún antes, estas tribus adoraban su tótem muy parecido a los amerindios. Con el tiempo, los egipcios observaron que los cadáveres colocados en las tumbas sin ladrillos eran preservados, embalsamados, por la acción de la arena impregnada de soda, mientras que aquellos cadáveres enterrados en bóvedas de ladrillos se descomponían. Estas observaciones condujeron a aquellos experimentos que dieron como resultado la práctica posterior de embalsamar a los muertos. Los egipcios creían que la preservación del cuerpo facilitaba el pasaje del muerto a la vida futura. Para que el individuo pudiera ser identificado en forma apropiada en el futuro distante después de la putrefacción del cuerpo, colocaban una estatua fúnebre en la tumba junto con el cadáver y esculpían un retrato sobre el ataúd. El esculpir estas estatuas fúnebres llevó a un gran mejoramiento del arte egipcio. Durante siglos, los egipcios tenían fe en las tumbas como salvaguarda del cuerpo y consiguiente supervivencia placentera después de la muerte. La evolución posterior de prácticas mágicas, aunque engorrosas durante toda la vida desde la cuna hasta la tumba, los redimió muy eficazmente de la religión de las tumbas. Los sacerdotes inscribían sobre el ataúd textos encantados que se creían protegían contra el peligro de que se le arrancara al hombre el corazón en el mundo inferior. Finalmente, se coleccionaron y preservaron selecciones varias de estos textos mágicos bajo el nombre de El Libro de los Muertos. Pero en el Valle del Nilo, el ritual mágico se mezcló muy pronto con los mundos de la conciencia y del carácter, en una forma pocas veces alcanzada por los rituales de aquellos días, y posteriormente se creyó en la salvación por medio de estos ideales éticos y morales en vez de confiar en tumbas elaboradas. Las supersticiones de estos tiempos están bien ilustradas por la creencia general en la eficacia del esputo como agente curativo, una idea que se había originado en Egipto y se difundió desde allí a Arabia y Mesopotamia. En la legendaria batalla de Horus contra Set, aquí está una imagen de Horus contra Set, el joven dios perdió el ojo. Pero una vez que Set fue vencido, el ojo de Horus fue restaurado por el sabio dios Tot, quien escupió sobre la herida y la curó. Aquí está una imagen de Tot. Es Horus y Tot. Los egipcios por mucho tiempo creyeron que las estrellas centelleantes en el cielo nocturno representaban la supervivencia de las almas de los muertos virtuosos. Otros sobrevivientes, según ellos, eran absorbidos por el sol. Durante cierto periodo, la veneración solar se volvió una especie de adoración de los antepasados. El pasaje inclinado de la entrada a la Gran Pirámide estaba construido en dirección hacia la estrella polar para que el alma del rey, al surgir de la tumba, pudiera ir derecho a las constelaciones estacionarias y establecidas de las estrellas fijas, la supuesta morada de los dioses. Cuando los rayos oblicuos del sol llegaban a la Tierra a través de un claro entre las nubes, se creía que eso simbolizaba el descenso de una escalinata celestial para que ascendieran el rey y otras almas justas. El rey Pepi derramó su resplandor como una escalinata bajo sus pies por la que pudiera ascender hasta su madre.
Es un escrito que está aquí, los reveladores nos los ponen entre comillas, ya está registrado. Cuando Melquisedec apareció en la carne, los egipcios tenían una religión mucho más elevada que la de los pueblos circunvecinos. Creían que un alma incorpórea, si iba adecuadamente armada de fórmulas mágicas, podía evadir a los supuestos malignos a los espíritus malignos que interviniesen y abrirse camino hasta la sala de juicio de Osiris, donde si era inocente de asesinato, robo, falsedad, adulterio, hurto y egoísmo, sería admitida en los reinos de la felicidad. Si se pesaba esta alma en las balanzas y se la hallaba faltante, sería enviada al infierno, a la devoradora. Era relativamente un concepto avanzado de una vida futura en comparación con las creencias de muchos pueblos circunvecinos. El concepto del juicio en el más allá por los pecados de la vida terrenal encontrado en la teología hebrea provino de Egipto. La palabra juicio aparece solo una vez en el entero libro de los Salmos hebreos, y ese salmo particular fue escrito por un egipcio. Aquí vemos un detalle bien interesante. Algo leyó hace rato Carlitos, que yo caí en la cuenta, que mucho de lo que está escrito o que nos llegó en la información tradicional viene de Salem, viene de los maestros de Salem, o vamos a decirlo de Melquisedec. Porque si ponemos también el tema de Abraham, pues Abraham con quien habló fue con Melquisedec. Entonces me estaba yo preguntando mientras Carlos estaba leyendo, entonces, ¿de dónde vino la palabra de que, o el tema o la idea de que es palabra de Dios? Cuando estamos viendo que, bueno, sí, ya sabemos que, por ejemplo, Melquisedec finalmente se deriva de la creación Dios. Pero entonces no es Dios exactamente quien da los mensajes. Ahorita estamos viendo, y vamos a ver más adelante, que fue lo derivado de Salem, de donde vino todo lo que hoy conocemos como la información tradicional. Es interesante cómo se va desvelando poco a poco, pues toda nuestra historia, ¿no? Y todo lo que tenemos y lo que practicamos prácticamente. Bueno, ¿alguien tiene alguna inquietud, algún comentario al respecto? Qué padre, se entendió perfecto, eso me gusta. Entonces vamos ahora con Laurita. Adelante, Laurita, te paso el micro. Gracias, Flor. Tres, la evolución de los conceptos morales. Aunque la cultura y religión de Egipto se habían derivado principalmente de la Mesopotamia andita y en su mayor parte transmitido a las civilizaciones subsiguientes a través de los hebreos y los griegos, muchísimos idealismo social y ético de los egipcios surgió en el Valle del Nilo, como puro desarrollo evolucionario. A pesar de la importación de mucha verdad y cultura de origen andita, se evolucionó en Egipto más cultura moral como desarrollo puramente humano que la que apareciera por técnicas naturales similares en ninguna otra zona circunscrita antes de la encarnación de Micael. La evolución moral no depende totalmente de la revelación. Se puede derivar altos conceptos morales de la experiencia propia del hombre. El hombre puede incluso evolucionar valores espirituales y derivar con penetración cósmica de su vida personal experiencial, porque en él reside un espíritu divino. Estas evoluciones naturales de la conciencia y del carácter también fueron aumentadas por la llegada periódica de maestros de la verdad, provenientes en los tiempos antiguos del segundo Edén. Más adelante, desde la central de Melquisedec en Salem. Miles de años antes de que penetrara en Egipto el Evangelio de Salem, sus líderes morales enseñaron justicia, rectitud y a evitar la avaricia. 3000 años antes de que se escribieran las escrituras hebreas, la máxima de los egipcios era: de buena reputación es el hombre cuya norma es la rectitud, que camina de acuerdo con la rectitud. Enseñaron suavidad, moderación y discreción. El mensaje de uno de los grandes maestros de esa época fue: haz justicia y trata a todos con rectitud. La tríada egipcia de esta edad era verdad, justicia, rectitud. De todas las religiones puramente humanas de Urantia,
Ninguna sobrepasó jamás los ideales sociales y la grandeza moral de este humanismo que existió antiguamente en el Valle del Nilo. En el fértil terreno de estas ideas éticas e ideales morales en evolución, florecieron las doctrinas sobrevivientes de la religión de Salem. Los conceptos del bien y del mal encontraron una respuesta pronta en el corazón de un pueblo que creía que se da la vida a los pacíficos, la muerte a los culpables. El pacífico es aquel que hace lo que se ama, el culpable es aquel que hace lo que se odia. Durante siglos los habitantes del Valle del Nilo vivieron de acuerdo con estas normas éticas y sociales que surgieron antes de que aparecieran los conceptos más recientes del bien y del mal, de lo bueno y lo malo. Egipto fue un país de valores intelectuales morales, pero no muy espiritual. Durante 6,000 años solo surgieron 4 grandes profetas entre los egipcios. Amenemope fue escuchado durante un periodo. Okban fue asesinado. Akenatón fue aceptado, pero no de todo corazón, y tan solo por una corta generación. Moisés fue rechazado. Nuevamente fue por circunstancias políticas más bien que religiosas que le resultó fácil a Abraham y más adelante a José ejercer gran influencia en todo Egipto a favor de las enseñanzas salemitas de un Dios único. Pero cuando los misioneros de Salem entraron primero a Egipto, encontraron esta cultura altamente ética de evolución combinada con las normas morales modificadas de los inmigrantes mesopotámicos. Estos primitivos maestros del Valle del Nilo fueron los primeros en proclamar la conciencia como un mandato de Dios, la voz de la deidad. Y bueno, este es el origen de las creencias occidentales. O sea, de ahí todas las cosas que nosotros compartimos con ellos. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, pasamos con Florcita. Gracias, Laurita. 4. Las enseñanzas de Amenemope. A su debido tiempo creció en Egipto un maestro llamado por muchos el Hijo del Hombre y por otros Amenemope. Este vidente exaltó la conciencia a su más alta cúspide de arbitraje entre el bien y el mal, enseñó el castigo por el pecado y proclamó la salvación mediante la intervención de la deidad solar. Amenemope enseñó que las riquezas y la fortuna eran dones de Dios y este concepto coloreó profundamente la filosofía hebrea que surgió más adelante. Este noble maestro creía que la conciencia de Dios era el factor determinante de toda conducta, que cada momento debía vivirse en la comprensión de la presencia de Dios y de la responsabilidad que se le debía. Las enseñanzas de este sabio fueron posteriormente traducidas al hebreo y se tornaron el libro sagrado de ese pueblo mucho antes de que se redujera a escritura el Antiguo Testamento. La predicación principal de este buen hombre tuvo que ver con instruir a su hijo en la rectitud y honestidad, en las posiciones gubernamentales de confianza, y estos nobles sentimientos de antaño harían honor a cualquier estadista moderno. Este hombre sabio del Nilo enseñó que las riquezas crecen alas y vuelan, que todas las cosas terrestres son evanescentes. Su oración más sentida era: sálvame del temor. Él exhortó a todos a que prestaran oído sordo a las palabras de los hombres para escuchar en cambio los actos de Dios. En sustancia enseñó: el hombre propone, pero Dios dispone. Sus enseñanzas traducidas al hebreo determinaron la filosofía del libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Traducidos al griego, colorearon toda la filosofía religiosa helénica subsiguiente. El filósofo alejandrino más reciente, Filón, poseía un ejemplar del libro de la sabiduría. Aquí nuevamente vemos que nos dicen que estas enseñanzas determinaron la filosofía del libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Nuevamente vemos lo que estábamos comentando hace rato. Bueno, Amenemope supo conservar la ética de la evolución y la moral de la revelación y en sus escritos las transmitió a los hebreos y a los griegos. No fue el más grande de los maestros religiosos de esa época,
pero fue el que tuvo más influencia en cuanto tiñó el pensamiento ulterior de dos eslabones vitales en el crecimiento de la civilización occidental. Los hebreos, entre quienes evolucionó la cumbre de la fe religiosa occidental, y los griegos, que desarrollaron el pensamiento filosófico puro hasta sus más altos niveles europeos. En el libro de los Proverbios hebreos, los capítulos 15, 17, 20 y 22, verso 17, hasta el capítulo 24, verso 22, fueron tomados casi textualmente del libro de la sabiduría de Amenemope. El primero de los salmos hebreos fue escrito por Amenemope y es la esencia de las enseñanzas de Akenatón. Nuevamente volvemos a ver lo que estábamos platicando antes, y es lindo saber de dónde viene todo eso, conocer un poco más acerca de nuestra historia o la historia de las cosas que creemos o que practicamos o que tomamos por ciertas como divinas, que sí, claro, de alguna forma se derivan de la creación, de la obra de nuestro Padre, pero ahora ya sabemos que hay más personalidades que intervienen en esos documentos y en esa información. Se me hace a mí al menos interesante. ¿Algún comentario? ¿No? Entonces le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. El notable Akenatón. Las enseñanzas de Amenemope iban lentamente perdiendo su influencia sobre la mente egipcia cuando, mediante la influencia de un médico salemita egipcio, una mujer de la familia real adoptó las enseñanzas de Melquisedec. Esta mujer convenció a su hijo Akenatón, faraón de Egipto, a que aceptara estas doctrinas del Dios único. Desde la desaparición de Melquisedec en la carne, ningún ser humano hasta ese momento había poseído como Akenatón un concepto tan sorprendentemente claro de la religión revelada salemita. En algunos aspectos, este joven rey egipcio es una de las personas más notables de la historia humana. Durante esta época de cada vez mayor depresión espiritual en Mesopotamia, mantuvo viva la doctrina de El Elión, el Dios único, en Egipto, manteniendo así el canal monoteísta filosófico que fue vital más adelante como base religiosa para el autootorgamiento futuro de Micael. Fue en reconocimiento de este logro, entre otras razones, que el niño Jesús fue llevado a Egipto, donde algunos de los sucesores espirituales de Akenatón le vieron y hasta cierto punto comprendieron ciertas fases de su misión divina en Urantia. Moisés, la más grande personalidad entre Melquisedec y Jesús, fue un regalo conjunto al mundo de la raza hebrea y de la familia real egipcia. Y si Akenatón hubiese poseído la versatilidad y habilidad de Moisés, se habría manifestado como genio político, a la vez que por su sorprendente liderazgo religioso, Egipto se habría vuelto la gran nación monoteísta de esa edad. Y si esto hubiese sucedido, es posible tal vez que Jesús podría haber vivido la mayor parte de su vida mortal en Egipto. Jamás en la historia procedió ningún rey tan metódicamente para llevar a una entera nación del politeísmo al monoteísmo, tal como lo hizo este extraordinario Akenatón. Con la más sorprendente determinación, este joven gobernante rompió con el pasado, cambió su nombre, abandonó su capital, construyó una ciudad enteramente nueva y creó un nuevo arte y literatura para todo un pueblo, pero fue demasiado rápido. Construyó demasiado más de lo que podía sobrevivir una vez que hubiese desaparecido. Nuevamente, no supo proveer la estabilidad y prosperidad material de su pueblo, todo lo cual reaccionó desfavorablemente contra sus enseñanzas religiosas cuando las subsiguientes mareas de adversidad y opresión sobrecogieron a los egipcios.
Si este hombre de sorprendente clara visión y extraordinaria singularidad de propósito hubiese tenido la sagacidad política de Moisés, habría cambiado toda la historia de la evolución de la religión y de la revelación de la verdad en el mundo occidental. Durante su vida fue capaz de refrenar las actividades de los sacerdotes, a quienes en general él desacreditó, pero mantuvieron sus cultos en secreto y se arrojaron a la acción en cuanto el joven rey desapareció del poder, y no fueron lentos en relacionar todos los problemas subsiguientes que sufrió Egipto con el establecimiento del monoteísmo durante su reinado. Muy sabiamente, Akenatón trató de establecer el monoteísmo bajo el aspecto del dios solar. Esta decisión de plantear la adoración del Padre Universal, absorbiendo a todos los dioses en la adoración del sol, se debió al consejo del médico salemita. Akenatón tomó las doctrinas generalizadas de la entonces existente fe en Atón sobre la paternidad y maternidad de la deidad y creó una religión que reconocía a una íntima relación de adoración entre el hombre y Dios. Akenatón fue lo suficientemente sabio como para mantener la adoración exterior de Atón, el dios solar, mientras que condujo a sus asociados en la adoración del Dios único, creador de Atón y supremo padre de todos. Este joven rey maestro fue un escritor prolífico, siendo el autor de la exposición que lleva por título El Dios Único, un libro de 31 capítulos que los sacerdotes, cuando volvieron al poder, destruyeron hasta el último ejemplar. Akenatón también escribió 137 himnos, 12 de los cuales están preservados en el libro de Salmos del Antiguo Testamento, acreditados a un autor hebreo. La palabra suprema de la religión de Akenatón en la vida diaria era rectitud, y rápidamente expandió el concepto de la rectitud para que abrazara la ética internacional a la vez que la nacional. Esta fue una generación de sorprendente piedad personal y fue caracterizada por una genuina aspiración entre los hombres y las mujeres más inteligentes de encontrar a Dios y de conocerlo. En aquellos días, la posición social o la riqueza no ofrecían ninguna ventaja a los egipcios ante los ojos de la ley. La vida familiar en Egipto hizo mucho para preservar y aumentar la cultura moral y fue posteriormente la inspiración de la excelsa vida familiar de los judíos en Palestina. La debilidad fatal del Evangelio de Akenatón estribó en su verdad más grande, la enseñanza de que Atón era no solo el creador de Egipto, sino también de todo el mundo, hombre y bestias, y todas las tierras extranjeras, aún Siria y Cush, además de esta tierra de Egipto. Todo lo coloca en su lugar y provee por las necesidades de todos. Estos conceptos de la deidad eran elevados y exaltados, pero no eran nacionalistas. Estos sentimientos de internacionalidad en la religión no podían mejorar el estado de ánimo del ejército egipcio en el campo de batalla, aunque sí proveían armas eficaces para los sacerdotes para que los usaran contra el joven rey y su nueva religión. Tenía un concepto de la deidad muy por encima de la de los hebreos posteriores, pero era demasiado avanzado para servir los objetivos del constructor de una nación. Aunque el ideal monoteísta sufrió con la muerte de Akenatón, la idea de un Dios único persistió en la mente de muchos grupos. El yerno de Akenatón siguió a los sacerdotes, volviendo a la adoración de los viejos dioses y cambiando su nombre a Tutankamón. La capital volvió a Tebas y los sacerdotes se enriquecieron con la tierra, ganando eventualmente la posesión de un séptimo de todo Egipto. Y finalmente, uno de entre la fila de los sacerdotes se atrevió a tomarse el trono. Pero los sacerdotes no pudieron sobrecoger
completamente la oleada monoteísta. Cada vez más se vieron obligados a combinar sus dioses más y más. La familia de los dioses se achicaba. Akenatón había asociado el disco inflamado de los cielos con el Dios creador. Y esta idea continuó albergándose en el corazón de los hombres, aún de los sacerdotes, mucho después de la muerte del joven reformador. Jamás murió completamente este concepto del monoteísmo en el corazón de los hombres de Egipto y en el mundo. Persistió aún hasta la llegada del Hijo Creador de ese mismo Padre Divino, el Dios único a quien Akenatón había tan celosamente proclamado para que todo Egipto lo adorara. La debilidad de la doctrina de Akenatón yacía en el hecho de que proponía una religión tan avanzada que tan solo los egipcios instruidos podían comprender plenamente sus enseñanzas. La masa de los trabajadores de la tierra nunca captó plenamente su evangelio y por lo tanto estaba lista para volver con los sacerdotes a la adoración antigua de Isis y de su consorte Osiris, quienes supuestamente habían resucitado milagrosamente de la muerte cruel a manos de Set, el dios de la oscuridad y del mal. La enseñanza de la inmortalidad para todos los hombres era demasiado avanzada para los egipcios. Solo los reyes y los ricos tenían la promesa de la resurrección. Por lo tanto, embalsamaban y preservaban tan cuidadosamente sus cuerpos en las tumbas para el día del juicio. Pero la democracia de la salvación y resurrección, tal como la enseñó Akenatón, finalmente prevaleció hasta el grado en que los egipcios más adelante creyeron en la supervivencia aún de los animales. Aunque el esfuerzo de este gobernante egipcio por imponer la adoración del Dios único a su pueblo aparentemente fracasó, es necesario que registremos que las repercusiones de su trabajo persistieron durante siglos, tanto en Palestina como en Grecia, y que Egipto de este modo se tornó el agente de transmisión de la cultura evolucionaria combinada del Nilo y de la religión reveladora del Éufrates para todos los pueblos subsiguientes del occidente. La gloria de esta gran era de desarrollo moral y crecimiento espiritual en el Valle del Nilo estaba pasando rápidamente alrededor del tiempo en que estaba comenzando la vida nacional de los hebreos. Y después de su estadía en Egipto, estos beduinos se llevaron consigo muchas de estas enseñanzas y perpetuaron muchas de las doctrinas de Akenatón en su religión racial. Estamos aprendiendo entonces de la importancia de lo que hizo Akenatón en Egipto. Y yo creo que mucha gente hoy en día no conoce de eso, ni sabe quién es Akenatón. Y es importante, es bueno a veces leer esas historias de esos personajes. Y yo digo, si esos personajes, no solamente Akenatón, en el libro Urantia nos nombran muchos otros personajes, algunos que inclusive la historia parece que no conoce. Si están ahí nombrados es por algo porque no nos nombran a otros que uno a veces cree que son muy importantes y no los nombran o pasan así muy por encimita. Pero entonces vemos la labor de Akenatón. También como pudimos leer allí, creo que tuvo sus fallas en la forma de implementar. No fue tan sagaz como fue Moisés, como nos dice allí. Y si eso hubiera sido posible, pues Jesús no hubiera ni nacido, yo pienso, ni en Judea, habría nacido en Egipto y habría hecho todo su trabajo en Egipto, si eso hubiera prosperado allí. Pero no fue así. Y eso me hace pensar en, mire, lo importante que es a veces las decisiones de un solo ser humano. Akenatón, un solo ser humano. Y si hubiera tenido éxito, si hubiera hecho las cosas un poco diferente, habría cambiado prácticamente la historia de todo el planeta, por lo menos la historia religiosa. Y pues no se pudo. Si alguien tiene algún otro comentario, porque si no, entonces le doy la palabra a Laura para que nos siga leyendo. A ver.
las doctrinas de Salem en Irán. Desde Palestina, algunos de los misioneros Melquisedec pasaron a través de la Mesopotamia a la gran llanura de Irán. Durante más de 500 años, los maestros de Salem progresaron en Irán y la nación entera estaba a punto de adoptar la religión de Melquisedec, cuando un cambio de gobernantes precipitó la persecución amarga que prácticamente puso fin a las enseñanzas monoteístas del culto salemita. La doctrina del pacto abrahámico virtualmente se extinguió en Persia, cuando en aquel gran siglo del renacimiento moral, el sexto siglo antes de Cristo, apareció Zoroastro, reavivando las brasas del Evangelio de Salem. Este fundador de una nueva religión era un joven aventurero y viril, quien en su primer peregrinaje a Ur, en Mesopotamia, había aprendido de las tradiciones de Caligastia y de la rebelión de Lucifer, juntamente con muchas otras tradiciones, todo lo cual hizo gran impresión sobre su naturaleza religiosa. Por consiguiente, como resultado de un sueño, mientras estaba en Ur, decidió volver a su hogar norteño para remodelar la religión de su pueblo. Había asimilado la idea hebraica del Dios de la justicia, el concepto mosaico de divinidad. Decidió volver a su hogar norteño para remodelar la religión de su pueblo. Había asimilado la idea hebraica del Dios de la justicia, el concepto mosaico de divinidad. La idea de un Dios supremo estaba clara en su mente y degradó a todos los demás dioses como diablos, consignándolos a las filas de los demonios de las cuales había oído hablar en Mesopotamia. Había aprendido de la historia de los 7 espíritus rectores, puesto que esta tradición aún existía en Ur, y por eso creó un firmamento de 7 dioses supremos con Ahura Mazda a su cabeza. Asoció a estos dioses subordinados con la idealización de la ley justa, el buen pensamiento, el gobierno noble, el carácter santo, la salud y la inmortalidad. Esta nueva religión era una religión de acción, de trabajo, no de oraciones ni rituales. Su Dios era un ser de suprema sabiduría y el patrono de la civilización. Era una filosofía religiosa militante que se atrevía a batallar con el mal, la pereza y el atraso. Zoroastro no enseñó la adoración del fuego, sino que trató de utilizar la llama como símbolo del espíritu puro y sabio de dominio universal y supremo. Es verdad que sus seguidores más recientes reverenciaron y adoraron este fuego simbólico. Finalmente, cuando un príncipe iraní se convirtió, esta nueva religión se difundió por la espada, y Zoroastro murió heroicamente en una batalla por lo que creía, la verdad del Señor de la Luz. El zoroastrismo es el único credo urantiano que perpetúa las enseñanzas edénicas y dalamatianas sobre los 7 espíritus rectores. Aunque no supo desarrollar el concepto de la Trinidad, se acercó en cierto modo al concepto del Dios séptuplo. Aquí tenemos un cuadrito para recordar Dios séptuplo. El zoroastrismo original no era puro dualismo, aunque las enseñanzas primitivas ilustraron el mal como un coordinado temporal de la bondad, estaba definitivamente sumergido en la eternidad, en la realidad última de la bondad. Solo en tiempos posteriores ganó terreno la creencia de que el bien y el mal competían en planos equivalentes. Las tradiciones judías del cielo y del infierno y la doctrina de los diablos, tal como se encuentra en las escrituras hebreas, aunque estaban fundadas en las tradiciones residuales de Lucifer y Caligastia, se derivaron principalmente del zoroastrismo durante los tiempos en que los judíos estuvieron bajo el dominio político y cultural de los persas. Zoroastro, tal como los egipcios, enseñó el día del juicio, pero relacionó este evento con el fin del mundo. Aunque la religión que sucedió al zoroastrismo en Persa estuvo marcadamente influida por este, cuando los sacerdotes iraníes trataron de derribar las enseñanzas de Zoroastro, resucitaron la antigua adoración de Mitra, y el mitraísmo se difundió a lo largo y a lo ancho del Levante y de las regiones mediterráneas, siendo durante cierto tiempo contemporáneas, tanto el judaísmo como el cristianismo. Las enseñanzas de Zoroastro de esta manera dejaron su huella sucesivamente
3 grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y a través de ellos el maometismo. Pero hay una gran distancia entre las enseñanzas excelsas y los nobles salmos de Zoroastro y las perversiones modernas de su evangelio por parte de los persas en su gran temor de los muertos, combinado con las creencias en las sofisterías que Zoroastro jamás se dignó considerar. Este gran hombre formó parte de ese grupo único que surgió en el siglo VI a.C., para que la luz de Salem no se apagara completamente y para siempre. En ese periodo en que brillaba tan exiguamente como para mostrar al hombre en su mundo oscurecido el camino de la luz que lleva a la vida eterna. Wow. ¿Algún comentario? Bueno, pasamos con Florcita. Gracias, Laurita. 7. Las enseñanzas de Salem en Arabia. Las enseñanzas de Melquisedec sobre el Dios único se establecieron en el desierto árabe en fecha comparativamente reciente. Así como fracasaron en Grecia, los misioneros de Salem también fracasaron en Arabia debido a su errónea comprensión de las instrucciones de Maki Benta sobre un exceso de organización. Pero no se vieron obstaculizados por su interpretación de las exhortaciones de este contra todo esfuerzo por difundir el evangelio por la fuerza militar y la obligación civil. Ni siquiera en la China ni en Roma fracasaron más completamente las enseñanzas de Melquisedec que en esta región desértica tan cercana a Salem mismo. Mucho después de que la mayoría de los pueblos del Oriente y del Occidente se volvieran budistas y cristianos respectivamente, el desierto de Arabia continuaba como lo había hecho durante miles de años. Cada tribu adoraba a sus antiguos fetiches y muchas familias tenían sus propios dioses de la casa. Por mucho tiempo continuó la lucha entre la Ishtar babilónica, el Yahvé hebreo, el Ahura iraní y el Padre cristiano del Señor Jesucristo. Jamás pudo un concepto desplazar completamente a los otros. Aquí y allí, a lo largo y a lo ancho de Arabia, hubo familias y clanes que se aferraron a una idea nebulosa del Dios único. Dichos grupos atesoraban las tradiciones de Melquisedec, Abraham, Moisés y Zoroastro. Hubo numerosos centros que podían haber respondido al Evangelio de Jesús, pero los misioneros cristianos de las tierras desérticas constituían un grupo austero y rígido en contraste con los misioneros innovadores y prontos al compromiso que hicieron obra en los países mediterráneos. Si los seguidores de Jesús hubiesen tomado más en serio su exhortación de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, y hubiesen sido más graciosos en esa predicación, menos rígidos en las exigencias sociales colaterales de su propia invención, muchas tierras habrían recibido con alegría el sencillo evangelio del hijo del carpintero, Arabia entre ellas. A pesar del hecho de que los grandes monoteísmos levantinos no consiguieron arraigarse en Arabia, esta tierra desértica fue capaz de producir una fe que, aunque menos exigente en sus requisitos sociales, fue sin embargo monoteísta. Había un solo factor de naturaleza tribal, racial o nacional en las creencias primitivas y desorganizadas del desierto. Y ese era el respeto peculiar y general que casi todas las tribus árabes tenían por cierto fetiche que era una piedra oscura situada en cierto templo de la Meca. Este punto de contacto común y reverencia posteriormente llevó al establecimiento de la religión islámica. Lo que Yahvé, el espíritu del volcán, fue para los semitas judíos, la piedra Kaaba llegó a ser para sus primos árabes. La fuerza del Islam ha sido su presentación clara y bien definida de Alá como deidad singular y única. Su debilidad, el uso de la fuerza de las armas para su difusión, juntamente con la degradación de la mujer. Pero esta religión se ha mantenido fiel a la idea de la deidad única universal de todos. Quien conoce lo invisible y lo visible, Él es el misericordioso y el compasivo. Dios es verdaderamente pletórico de bondad para con todos los hombres. Y cuando estoy enfermo, Él es quien me cura. Porque donde quiera que 3 hombres hablen juntos, Dios está presente y es el cuarto. Porque ¿acaso no es Él el primero y el último,
el que se ve y aquel que está oculto? Este documento fue presentado por un Melquisedec de Nevadón y la lectura de hoy estuvo a cargo de Carlos García, Laurita Zapatero y una servidora, Flor Robles. Bien. En realidad es muy, muy interesante. Ya vemos que en Islam, ¿qué pasó? Bueno, lo sabemos hasta hoy en día, ¿no? Y sí, los dos puntos que marcan ahí como detallitos especiales es el uso de la fuerza para implementarlo y, bueno, el papel social de la mujer que ya vemos que, bueno, que mejor no decimos nada para no crear controversias, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún queja, pues, algo? ¿Nada? Adelante, Alfonso. Muy bonita la presentación y todo lo que se ha mencionado, ¿verdad? Y cuando mencionan lo que hace los misioneros del Islam, ¿no? Que a la fuerza y denigrando a la mujer, ¿verdad? Pero ahora en la actualidad usan el miedo y la ignorancia para convertir a la gente. Eso es lo que yo he estado observando, que a base de mentiras y de miedo hacen que la gente se acerque a los cultos y a los pastores, y es algo muy aberrante, ¿no? Esa era una, una observación. Gracias por tenerme por aquí. Muchas gracias, Alfonso, un gusto tenerte aquí. Y sí, yo creo que solamente es cuestión de tiempo, ¿no? Y tener paciencia y, por supuesto, bueno, continuar estudiando, continuar conversando del mejor modo posible y compartiendo esto que a nosotros de algún modo nos da una luz sobre nuestra historia, ¿no? Y yo creo que entendiendo la historia se puede entender mejor el presente y se plantea uno mejores alternativas para los futuros. O sea, pero a fin de cuentas es en realidad un tema de ignorancia, porque si nos ponemos a ver el no conocer la historia, cómo se dieron los hechos, pues cada quien se lo va imaginando como buenamente se le ocurre o buenamente le platicaron o como está escrito. Y claro, también existe un cierto grado de comodidad en muchísimas personas en no querer investigar e ir más allá, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, tenemos la revelación que nos narra todo eso que desconocíamos. Y creo que, bueno, el conocimiento es lo que va dando. Conocimiento y tiempo le va dando a cada cosa su lugar. Y pues nada más, hay que seguir trabajando. Adelante, Valdemar. Un gusto. Hola, buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo contigo, Flor, de que hasta hace pocos años, bueno, pues era más o menos válido estar en la ignorancia, ¿no? Porque la información estaba pues limitada pues, a grupos muy selectos, ¿no? Y te costaba mucho trabajo encontrar. Ahora con el Internet hay mucha información y refiriéndome a eso, la pregunta, yo también me preguntaba por qué dicen que es palabra de Dios, ¿te acuerdas que dijiste al principio? Bueno, pues ahorita me metí a googlear y dice que el Papa Dámaso I en el año 382 fue cuando dijo, y eso se utiliza, no sé si en otras religiones, pero en la católica, en la misa, después de las lecturas, se dice esto es palabra de Dios, y cuando es el del Evangelio, dicen es palabra del Señor, refiriéndose, por supuesto. Pero pues alguien dijo, se le ocurrió decirlo y se dice en las misas, en las lecturas, y de ahí parte a que se mantenga como una idea de que todo lo que viene contenido en la Biblia es palabra de Dios, que sabemos perfectamente que es una recopilación de libros que se fueron elegidos porque había muchos escritos, no nada más esos, ¿verdad? Y hasta la fecha ahorita debería haber más información de otros escritos que han salido posteriormente, pero pues no son aceptados, pues porque, pues, no sé. Entonces lo que dices tú, Flor, tiene mucha razón. Entre más información tengamos y en cada uno de los temas que quiera, profundizar más en cada cosa, bueno, pues lo hará sin ánimo de atacar a nadie, pero buscando la verdad nada más. Gracias.
Gracias a ti, Valdemar. Y tú me haces pensar en dos cosas, que sí es cierto. Anteriormente tenía uno que aceptar eso y ni siquiera se podía cuestionar uno, ¿no? Porque cuestionar lo que estabas aprendiendo o escuchando era ya casi sinónimo de pecado, o estabas infringiendo o sea, alterando, o simplemente el cuestionar no estaba permitido, punto. Era como si estuvieras dudando de la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces era eso como que no iba. Y otra cosa que me puso a pensar, Valdemar, es que es cierto, el conocer, o sea, nos permite saber, entender mejor, pero también hay un problema con eso. Nos crea una responsabilidad, porque al saber ya no tienes el chance de decir, ay, es que no sabía. No, 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 ahí ya no hay opción para eso. Si querías saber, ok, ahí está la información. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Hay que hacerse responsable de su decisión de saber, de nuestra decisión de saber, ¿no? Y algún día a lo mejor nos piden cuentas, entonces hay que ponernos las pilas. Adelante, Rafael. Bueno, yo quería apuntar un poquito acerca de esta idea, que sí, no recuerdo el nombre de nuestro compañero, perdón por ello. Al principio estaba comentando acerca que del Islam, que utiliza la fuerza, utiliza la extorsión y las mentiras para expandirse, ¿sí? Pero no solamente esa religión humana actual eh, utiliza esos medios, ¿no? Yo recuerdo en nuestra original iglesia católica que mezclaba, incluso a mí, yo como niño que asistía de vez en vez a una iglesia católica, oía que Adán y Eva en el pecado original se acercaron al árbol del bien y del mal. Inclusive también decían por ahí, o hay una nota que dice el árbol del conocimiento, el fruto del árbol del conocimiento. Y yo me preguntaba, y eso no, o sea, Dios le había dicho a Adán y Eva que no tomaran, no comieran del árbol del conocimiento. Y eso yo me lo preguntaba, ¿y por qué Dios, nuestro Padre, en su gran sabiduría, evita que nosotros, sus hijos, comamos del árbol del conocimiento? ¿Qué tiene de malo el conocimiento? Y a mí que me envían todos los días y me obligan a aprender en la escuela y para adquirir conocimiento, porque un Padre celestial dice, no, no puedes tomar de ese árbol del conocimiento. Y pues he ahí el dogmatismo que muchas veces acompaña todas estas religiones en las que no se le permite, más bien, al momento de entrar a una religión institucionalizada, se le dice al feligrés, deja por favor tu cerebro en la puerta y entra, porque te vamos a acercar a Dios. Entonces yo me lo imaginaba así como los japoneses que tienen la costumbre, bueno, muchas personas tienen la costumbre de dejar los zapatos afuera, ¿verdad? Y entrar descalzos a la casa, ¿no? Entonces, yo me imaginaba eso, para mí llegaba esa imagen a mi cabeza, deja tu cerebro en la puerta, veía todos los cerebritos afuera, las mentes de todas las personas, y ya uno entraba a, a escuchar la palabra de Dios. Ay, gracias, Ujú. Rafael, gracias. Y bueno, muchas gracias por tenerlos aquí, me da mucho gusto. Y bueno, Carlitos, te paso la palabra para que despidas la sesión. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Flor. El documento 96, el próximo jueves, Yahvé, el Dios de los Hebreos. Va a estar muy bueno porque muchas personas se preguntan quién es Yahvé, o por mucho tiempo pensamos que Yahvé era el mismo Padre Universal. Y entonces vamos a ir teniendo allí inicio de la información acerca de dónde salió Yahvé. Los invito entonces para la próxima semana. Y ahora pues les deseo feliz resto de día, un feliz fin de semana y nos veremos la próxima semana con el favor de Dios. Que estén bien. Gracias. Hasta Chao, luego, bendiciones a bendiciones. todos. Chao, chao. Un Gracias. abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.